A todos, amados hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a leer en San Juan capítulo 3, versículos 1 al 6, para tomar este tema del nuevo nacimiento. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vale, otra vez el versículo 6. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, en esta nos presentamos con mucho agradecimiento, Señor, al ver tus misericordias, al ver tu amor y tu fidelidad, Señor, al traer esa palabra fresca cada día a nuestros corazones, para que podamos ser edificados en ese amor que tú nos das, Señor, susurrándonos tus secretos a nuestros oídos espirituales, Señor. Padre, te pido que bendiga al que oye, Señor. Bendice, Padre Celestial, al que habla, Padre, para que no sea el quien hable, sino tú mismo, Señor, porque todas las cosas las haces tú mismo, Padre. Te ruego que unjas mis labios, Señor, para que solamente salgan palabras que edifiquen, palabras de vida eterna, Señor, porque sabemos que tú guardaste este tesoro en vasos de barro, Señor. Pero, Padre, como siempre hemos dicho, nosotros simplemente somos el instrumento, la herramienta con la que tú trabajas, Señor, de modo que no dependemos de nada más sino que de ti, Padre. De modo, Señor, que no hacemos nada si tú no lo haces, Padre. No nos movemos si tú no nos mueves, Señor. Así que ayúdanos, Señor. Te pido, Padre, y permítanos, Señor, ser esos dadores de luz, Padre. Permítanos ser, Señor, esos amadores de justicia, Señor. Esos ejecutadores de tu palabra, Padre, que la expresen con una vida vivida, Señor. Te doy las gracias y te pido que bendigas a todos mis hermanos, Señor, en Colombia, hasta el último de la tierra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nuevamente, hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Donde quiera que usted se encuentre, para que es una bendición poder dar una palabra de aliento, una palabra de vida a los hijos de Dios. Y como el profeta, si hay un alma allá que aparece del otro lado salva y mi nombre tiene que ver algo con ella, esa es mi gloria, ese es mi gozo, el saber de que por mucho que yo haga en esta tierra, todo eso va a perecer, pero si yo hago algo para lo eterno, algo para los hijos de Dios, eso permanece para siempre y no va a poder ser borrado. Entonces, quiero tomar ese tema del nuevo nacimiento, principalmente por un motivo. Porque hasta el día hay gente que uno considera, como hablaba en el mensaje anterior, que es gente ya que alcanza una madurez en la palabra, pero aún cuando se le pregunta, ¿usted ya nació de nuevo?, aún tienen dudas de si ya sucedió ese acontecimiento en su vida. Entonces no es que no haya nacido nuevo, simplemente es que a uno no han podido entender lo que eso es. Y pues usted no le puede preguntar a un niño si se acuerda cómo nació. Lo que sí es que él empezó a vivir y su vida empezó a ser diferente. Digamos así, un niño natural, él no se da cuenta cuando es engendrado, ni siquiera se da cuenta cuando nace. Pero en el transcurso de su caminar va siendo consciente de que él es un ser que tiene vida, naturalmente. Espiritualmente sucede lo mismo. Entonces, voy a tratar de hablar de este tema con la ayuda del Señor para hacerlo entendible, según el Espíritu Santo nos dé palabra, para que cada uno lo pueda ver y pueda percibir lo que eso significa, lo que eso es en su vida. Y lo primero que tenemos que entender es esto que dijo la Escritura, que si una persona no nace de nuevo, no importa lo bueno que sea, no importa la buena conducta que tenga, la buena moral que tenga, de ninguna manera va a poder ver el reino de Dios. Y eso es a lo que nosotros queremos llamarle la atención.
Entonces, segundo, que aunque la gente pueda tener mucho conocimiento, como en el caso de Nicodemo, puede tener mucho conocimiento de la letra, de la escritura, eso no significa que ya haya nacido nuevo. Aún Nicodemo, siendo un gran maestro de la ley, de la Biblia que había en ese entonces, no podía percibir estas cosas. Y fue necesario que se encontrara con Jesús para que él viera su necesidad de algo más para su vida, para que él se diera cuenta de que lo que estaba dependiendo no le servía. Le sirvió hasta el momento en que llegó Jesús, porque ya las cosas subieron a un nivel más alto. Y eso es lo que sucede con muchos hermanos del mensaje, que no han podido percibir que ya el mensaje pasó a un nivel más alto. Entonces dice, pero ¿dónde están las multitudes? Es que el profeta dijo que entre más alto subiera, más lejos se podía ver, pero más solos estaba uno. Entre más alto se suba, usted sabe que el grupo de gente se va reduciendo. Entre más clara esté la luz, más digámoslo así, invisible queda los que ya somos de la luz. O dicho de otra manera, cuando uno sube más alto, entonces el grupo se va reduciendo, como en la pirámide, que empieza desde la base ancha, pero cuando sube en punta. Entonces el profeta dijo que solamente un grupo selecto de predestinados podrían ver lo que hoy está sucediendo, y para eso hay una palabra, hay un mensaje. Esa palabra está en la Biblia, que cielo y tierra pasará, más esa palabra no pasará, aunque muchos traten de negarla, aunque muchos traten de cambiarla o de hacerla descreer, de burlarse de ella, de desacreditar lo que ella diga. No obstante, esa palabra sigue siendo la verdad. Por ejemplo, esta semana miran las redes sociales como una persona decía que el hermano Orange era un falso profeta, que no necesitaba leer ni la Biblia ni el mensaje para saberlo, que porque la Biblia dice que solamente los profetas eran para los judíos. Entonces pues yo me sentí en la obligación de responderle a ese comentario, y le mandé una serie de profetas bíblicos que no eran judíos. Entonces yo comencé diciéndole de Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, que no eran judíos, porque el pueblo judío se vino a establecer después de que Moisés vino a la escena. Entonces yo le dije, ¿qué de esos profetas? Que vinieron en un tiempo donde ni siquiera había un pueblo judío. También le puse profetas del Antiguo Testamento, como los que están en Hechos 13, 1 y 2, que eran profetas gentiles. Entonces simplemente la ignorancia de la escritura es lo que hace que nosotros caigamos en el error. Entonces, si nosotros no conocemos algo, dijo el profeta, es mejor quedarnos callados, porque corremos el riesgo de ir a pisotear, de hablar mal, de blasfemar la palabra. Entonces, para ir entrando en este tema, hermanos, yo quiero decirle primero esto, que hay que nacer del agua y del Espíritu, y dice Efesios 5:26, para comenzar leyendo. Efesios capítulo 5, el versículo 26. Dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces usted debe notar la diferencia de que cuando dice que hay que nacer del agua, no se refiere al agua literal, porque está hablando de un nacimiento espiritual. Entonces aquí ya Efesios nos dice que es un lavamiento del agua por la palabra, porque la palabra es esa agua que nos limpia, que nos santifica y nos prepara para un bautismo del Espíritu Santo. Entonces, partiendo de allí, yo le quiero decir esto: hay dos nuevos nacimientos, depende de dónde nazca usted, y ya lo vamos a mirar. Hay dos nuevos nacimientos, y Pedro dice, el apóstol Pedro en el capítulo 1 de Primera de Pedro, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por medio de la palabra de Dios. Entonces usted puede mirar partiendo de ese versículo que hay dos simientes. Una simiente que aunque nace de nuevo es corruptible, y hay otra que nace de nuevo y es incorruptible, y eso es lo que queremos dar a entender en este momento. El profeta dijo, usted puede haber nacido de nuevo de la denominación, y su crecimiento y su vida parecerse a la denominación, pero cuando usted nace de nuevo en el reino de Dios, su vida se parece a la de Dios, porque sus genes están allí. Entonces nosotros hablamos mucho de los genes, y en realidad, ¿qué es un gen? Nota de que entre la célula humana hay unos organelos celulares, se llaman así, que se llaman cromosomas, y dentro de esos cromosomas
está contenida la información genética del padre, que va a ser depositada en la nueva generación, y de acuerdo a esa información genética el cuerpo se va a ir desarrollando parecido al papá, parecido a la mamá. Dios, el profeta, eso es más misterioso aún que el nacimiento virginal, porque Dios predestinó eso, envió la simiente en el hombre natural para que la continuidad de ese hombre se pareciera a él. Entonces, eso es de acuerdo a la palabra, porque la escritura dice que cada simiente, cada semilla debe producir según su género y conforme a su naturaleza. Entonces, si usted nació de nuevo del reino de Dios, usted y la palabra vienen a ser uno. Por eso la escritura dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Entonces, si usted nació de la simiente incorruptible, ¿cómo se puede corromper? ¿O cómo se puede corromper? Al negar la palabra de Dios. La palabra no puede ser negada en ninguna instancia, y cuando una persona niega la palabra, eso muestra que nació fuera del reino de Dios. Bueno, voy a ir desarrollando este punto a lo largo del tema, espero no demorarme mucho, con la ayuda del Señor. Para que un hijo espiritual sea engendrado, depende primero de que sea la voluntad de Dios, que Dios lo haya predestinado, como vimos en el mensaje anterior, que Dios lo haya predestinado para depositar allí esa simiente. Ahora, la simiente ya venía en el hijo, pero se necesitaba el agua y la luz del sol, como lo ponemos naturalmente una semilla, para que nazca. Entonces usted puede ver que si el niño está en el vientre de la madre naturalmente, a él se le puede llamar Juan, a él se le puede querer poner cualquier nombre, pero si el niño nunca nace, ese niño nunca se va a llamar Juan. Y eso es lo que sucede con mucha gente hoy, que está recibiendo la palabra, pero aún no se ha completado su nuevo nacimiento, está digámoslo así, potencialmente listo para nacer, pero hasta que no nazca no puede adquirir el nombre de Dios, que es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces tiene que ser la voluntad de Dios, tiene que ser una predestinación hecha por Dios mismo para que esto suceda, si no, nunca va a suceder. Entonces tiene que haber una matriz espiritual, así como en lo natural hay una matriz en la mujer para que ese niño se desarrolle espiritualmente, tiene que haber una matriz, y esa matriz es la mente del hombre, dijo el profeta. Yo creo que los lectores de mensajes ya saben de lo que estoy hablando. Entonces, aunque esa matriz está allí, en lo natural no depende de la mujer sino del hombre, que deposita su simiente, y depende de Dios, así mismo espiritualmente. Tiene que ser Dios que deposite la palabra de vida para que le dé vida a la simiente. Entonces, si nace dentro del reino de Dios, viene con la naturaleza de Dios, dice acá. Entonces dice, si la matriz es de naturaleza distinta, producirá un híbrido. Póngale cuidado a esto. Tiene que haber dentro una representación, una simiente ya predestinada para recibir la palabra. Y cuando la recibe, la vivifica. Vivifica lo que ya estaba dentro. Pongámoslo así. El agua y la luz del sol en lo natural no le da la característica a la semilla. La semilla ya viene con esa naturaleza. Pero lo que hace el agua y la luz del sol es alimentar esa semilla para que se desarrolle la vida que ya estaba allí. Entonces, si esa semilla fue predestinada para hacer cizaña espiritualmente, para hacer espinos o abrojos, cuando el Espíritu Santo la unge, va a vivificar eso y la simiente tiene que producir conforme a su naturaleza. Entonces, dice acá, el Espíritu Santo vivificará cada simiente en cada persona, pero cada simiente producirá conforme a su naturaleza. Génesis 1:11, ese fue el decreto de Dios. Como vimos la vez pasada, hay 4 grandes grupos de personas que Dios predestinó para esa salvación, dentro de los cuales también están los que no van a ser salvos, que hablábamos de los que son salvos, que se dividen en 3 grupos: la novia, la iglesia y aquellos obradores de justicia, que aunque no son renacidos, aparecen del otro lado del milenio, porque en sí mismos anhelaban la justicia. Están los religiosos, que aunque recibieron parte de la palabra, no la recibieron toda, y fallaron en caminar en ella, y su nombre fue borrado del libro de la vida. Están aquellos que son incrédulos, que nunca están en el libro de la vida. Entonces, vemos eso: la novia, la iglesia, los religiosos y los incrédulos. Ahí están los 4 grandes grupos. Entonces, dice, cuando un niño
cuando uno nace en el reino de Dios, anhela, hambrea por el alimento espiritual. Sí, así como un niño natural nace y él lo primero que hace es tener hambre, y cuando le ponen el seno materno, él se goza allí, él empieza a alimentarse. Así espiritualmente un niño debe anhelar la palabra de Dios. Si una persona dice, yo nací de nuevo, pero su vida no va encaminada a vivir la palabra, no va encaminada a aceptar la palabra, a llenarse de la palabra, entonces eso muestra que no es de la palabra. Por mucho que digas, que quiera decir yo creo, si sus propósitos y sus objetivos son diferentes a la palabra, entonces sencillamente no es de la palabra. Es por eso que las mujeres en este mensaje, que son de la palabra, ya saben que su lugar no es en el púlpito, su lugar no es para mandar en el hogar, aparte del hombre, sino que el hombre es su cabeza, de ella cortarle su cabello. Esas son cosas que para ella pasaron cuando nació de nuevo, y ella empezó a anhelar ese alimento espiritual. Entonces, ahora otra cosa, cuando el niño nace, naturalmente, él va a tomar algo que alimenta su naturaleza. Fíjense muy bien en esto. El niño va a tomar algo que alimenta su naturaleza. Naturalmente, lo primero que el niño toma es la leche, y sabemos que el mejor alimento para un bebé es la leche materna. Pero espiritualmente es lo mismo. Se requiere, dijo Pedro, según primera de Pedro 2:2, se requiere que el niño tenga esa hambre por ese alimento espiritual, por la palabra de Dios. Dice, sea como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Un niño recién nacido cada 3 horas hay que estarle alimentando. Eso sucede dentro del reino de Dios, porque es una criatura que está empezando a crecer, no es consciente de lo que es, pero es una criatura viva. Ya no se puede negar, digámoslo así, entre mi familia, que mi hijo es mi hijo cuando nació, es mi hijo, no se puede negar. Así un hijo que nace dentro del reino de Dios es hijo de Dios, inevitablemente cometa errores, cometa fallas y pecados, si nació es hijo de Dios. Bueno, entonces hay una escritura que dice que el que nació de Dios no puede pecar, y si nos dura el tiempo vamos a tocarla también. Entonces, lo primero que se necesita es nacer, y dijo Pablo en Gálatas 4, que cuando el heredero, el hijo de Dios nace, mientras sea un niño, aunque todo es de él no es consciente de que todo es de él. Dice Pablo, en nada es diferente del esclavo, y se necesita un tutor que le enseñe a comportarse, a dirigirse y a administrar correctamente los bienes de su padre. Y mientras el niño va creciendo y se alimenta de ese conocimiento, va adquiriendo una madurez, y ya no tienen que estarlo presionando para que él se alimente, o para que él, mire, esto es suyo, haga algo con eso, ¿no? Él ya sabe y él lo va a hacer a medida que el Espíritu Santo lo va haciendo consciente. Entonces uno anhela las grandes cosas, pero primero, dijo el profeta, usted no puede aprender álgebra, de lo que estamos hablando, si primero no aprende su ABC. Entonces el ABC, como lo hablaba en otro mensaje, ABC, dijo el profeta, significa siempre cree en Cristo. Venga la adversidad, venga la dificultad, siempre creer que lo que la palabra dice para mí es correcto, y que esa palabra es para mí, que esa palabra me va a corregir. Eso es un gloria a Dios, porque yo me identifico con lo que esa palabra es. Pero que si esa palabra también me va a dar bálsamo, me va a edificar, y me va a llevar una posición de autoridad, eso también es mío. Entonces el ABC, dijo el profeta, significa siempre cree en Cristo. Venga la prueba, venga la dificultad, siempre mantenga en alto el nombre de Cristo. Así como hablábamos, no recuerdo el momento, cuando hablábamos de que usted debe en su prueba burlarse del diablo. ¿Cómo se burla? Dijo Pedro, que sometida a prueba vuestra fe sea ya en alabanza, honra y gloria al Señor. Entonces, si usted me ve las pruebas y en la lucha, usted es, gracias Señor, yo sé que todas las cosas me ayudan a bien. Usted se está parando en el fundamento sólido y firme de la palabra. Entonces es inevitable que las cosas le salgan para bien, porque es que ya no depende de mí, sino que yo estoy dependiendo de Dios. Y esa es una característica de un hijo de Dios nacido de nuevo. Entonces dice, vuelvo y tomo el ejemplo, para que una planta nazca, primero debe morir la pulpa. Póngale que va esto. Un árbol, cuando da fruto, da muchísimo fruto, y pongamos el ejemplo, el palito de mango. Él crece, y dentro de un mango, que por grande que sea, hay una semilla.
lo que está alrededor de la semilla es la pulpa, que es lo que compone el mango, que el objetivo original del árbol no es que nos alimentemos, eso ya es algo secundario que uno lo estableció para eso, pero el palo da su fruto para reproducirse, para reproducir árboles similares a él. Entonces, cuando el mango cae al piso, digamos una zona donde el hombre no le haya tocado hasta el palo, cayó al piso, y lo primero que empieza a morir es lo de afuera, la pulpa. A medida que esa pulpa muere, la semilla se va alimentando de eso. Recuerden que las plantas se alimentan de materia orgánica en descomposición. Entonces, esa pulpa, esa materia orgánica que empieza a descomponer, a pudrirse, y la semilla empieza a alimentarse de eso, y a medida que se alimenta, va produciendo raíces. Por eso es que es necesario que nosotros nos alimentemos de la palabra, porque esa es la que nos da raíz y nos hace mantenernos firmes cuando vengan los vientos, las tempestades y las pruebas. Entonces, cuando esa pulpa empieza a morir, eso significa que esa planta, esa semilla, está queriendo comenzar a vivir. Entonces, fíjense en esto, que espiritualmente es lo mismo. Este estuche es la pulpa, que tiene que morir a su antigua vida. Cuando estaba pegada al árbol, la fruta natural se estaba sustentando de la vida del árbol. Pero cuando llegó el tiempo, cayó del árbol y empezó a morir, para que lo de adentro floreciera, para que lo de adentro se manifestara. Entonces, eso es lo que nos sucede a nosotros. Tenemos que morir a nuestra antigua vida, a nuestros antiguos deseos, a nuestras antiguas inclinaciones, para poder que esto de adentro empiece a crecer. Y resulta de que esto de adentro, a medida que este de afuera muere, a su yo, a sus ideas, a sus conocimientos, a sus razonamientos, el de adentro empieza a alimentarse de algo ya diferente, que es la palabra de Dios. Entonces, creo que hasta ahí está suficientemente claro. Entonces dice, eso no significa que no cometerá errores. Por el contrario, póngale que cuando uno nace de nuevo, ahí es donde sus errores empiezan a ser visibles. Ahí es donde antes lo que hacía, que no era consciente de ello porque estaba muerto en delitos y pecados, ahora viene y cuando comete un error, ese error es tan visible que su naturaleza rechaza eso. Y por eso es que viene un compungimiento. Por eso es que viene esa necesidad de un arrepentimiento, de una corrección. Porque ya viene una vida diferente. Entonces, Dios promete, cuando una persona nace de nuevo en este mundo, nace de nuevo del reino de Dios, viene a ser 10 veces, 1000 veces más extranjero que un chino, un alemán acá en Colombia, que un africano. Porque ya nuestras vidas dejan de ser de este mundo, vienen a ser cristianas. Tenemos un gentilicio, una ciudadanía diferente. Entonces, el Espíritu Santo nos hace conscientes de esos errores, por eso que son tan visibles, y muchas veces nos sentimos mal porque, ¿yo por qué hago tanto esto? Es porque hay una vida allí que está creciendo y está notando cómo esto de afuera aún se resiste a morir. Entonces necesitamos morir completamente a esto de afuera para que esa vida interna viva. Entonces, si usted comete errores, es natural que los cometa. Si usted se aira, si usted comete pecado, eso es natural. Pero la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Sí, la Escritura nos da las bases para caminar correctamente. Entonces el niño natural, cuando nace, él no nace caminando. Él primero tiene que empezar a mover las manitos, mientras va cogiendo fuerza durante su crecimiento, empieza a arrastrarse, empieza a gatear, hasta que se para, y cuando se para se cae, pero él vuelve y se levanta. Eso es lo que Dios requiere de usted y de mí como hijos de Dios. Que si nos caímos nos levantemos, que si fallamos, bueno, arreglemos eso, pero sigamos caminando. Esa es la vida del cristiano. Entonces, quisiera introducir algo acá, dentro de eso, cuando la Escritura dice, Proverbios 4:18, que la luz de los justos es como la luz de la aurora, dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Entonces te mira que esa aurora también se llama la estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana es el planeta Venus, que es un planeta muy, muy brillante, que refleja mucha luz del sol, y en la madrugada se deja ver. Esa es lo que se llama la estrella de la mañana. Esta estrella de la mañana significa conocimiento. No quisiera entrar en detalle, pero para que eso no quede como algo mío, si usted mira, yo lo voy a poner allí una vez, alrededor del Sol, que representa a Cristo, el Sol, hay 9 planetas girando. Así como alrededor de Cristo
hay 9 dones espirituales girando. Y dice en 1 Corintios, voy a leerlo rápidamente, como para meter esto en forma de paréntesis. 1 Corintios 12, desde el versículo 4, dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora bien, hay diversidad de dones, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Por eso no se puede negar el ministerio de la palabra, no se puede negar el ministerio de la novia, porque es el Señor mismo allí. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Mire, el primer planeta que está cercano al Sol representa la sabiduría y se llama planeta Mercurio. El segundo planeta se llama Venus, que es la estrella de la mañana. Y dice a otro palabra de ciencia, eso es conocimiento. Recuerda que el conocimiento, dice la Escritura, la enseñanza es luz. Dice Proverbios 1:23. Proverbios 4:23 dice, la enseñanza es luz. Entonces vemos que ese planeta representa el don de sabiduría que está dentro de la novia para traer luz. El tercer planeta, y para dejarlo hasta ahí, después continuaremos con eso si Dios lo permite, es el planeta Tierra, que está de tercero. Dios el profeta, 3 es el número de vida, y el planeta Tierra está de tercero, y aquí como don espiritual también está de tercero. Entonces nombra primero sabiduría, ciencia, y dice el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Dice la Escritura, el justo por su fe vivirá. Entonces, bueno, eso no es que yo me lo inventé, eso está en la Escritura. En el mensaje del profeta dijo que Dios, antes de hacer las cosas en la tierra, las hace en los cielos, y que la primera Biblia Dios la hizo en el cielo, ¿cierto? Entonces, dice ahí, entonces, bueno, ahí como para completar esa parte, hay 9 dones espirituales alrededor de Cristo, y hay 9 planetas alrededor del Sol que representa a Cristo. Entonces ya vimos los primeros 3, en otra ocasión, si Dios lo permite, miraremos los otros. Los otros 6 que faltan, que tipifican perfectamente lo que la Escritura dice alrededor de esos dones. Bueno, pero para no salir más del tema, entonces dice la Escritura que la luz de los justos es como, la senda de los justos es como la luz de esa aurora, de ese planeta Venus que representa conocimiento. Entonces el Espíritu Santo nos viene dando por medio del ministerio revelación, conocimiento, no de este conocimiento terrenal, sino espiritual, y eso es lo que significa vida para nosotros. Eso dice Juan 17:3, si lo quiere leer, conocerlo a Él es vida. Entonces, dice la Escritura, Proverbios 4:18, perdón, dice, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. O sea, a medida que va amaneciendo, esa luz va aumentando y se va haciendo más clara, pero dice, hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que salió el sol, hasta que usted ya puede ver claramente y ya no depende de utilizar una linterna, sino que la luz del sol le hace todo claro a usted, y eso es para nosotros esa palabra que nos lleva a tener un pleno conocimiento de Cristo, a poder ver esa luz tan clara que usted simplemente dice, ¿cómo puede suceder? O yo lo digo personalmente, que yo durante 7, 8 años leía esta Biblia y no la entendía, y de repente llega un mensaje y me lleva a entenderla toda completamente a medida que yo la voy leyendo. Eso que estaba oculto se me hizo visible. ¿Qué fue eso? Fue la luz de la aurora que comenzó a ir en aumento, a ir claramente. Y ahora el Señor Jesucristo nos está llevando hasta que ese día sea perfecto. ¿Qué es el día? El día representa vida. Así como la noche representa oscuridad y muerte, el día representa vida y luz. Entonces eso es lo que nos representa a nosotros, el conocimiento, la revelación de la palabra. Nos representa vida, ese es el nuevo nacimiento. Pero vamos a entrar más en detalle en esto. Entonces, un niño recién nacido no puede comer alimento sólido, él está anhelando esa leche espiritual, y a medida que va creciendo gradualmente, la madre le va dando caldito, le va aumentando, digamos, el grosor del alimento, para que se vaya acostumbrando a digerir un alimento más sólido. Entonces, por eso es que se requiere que el ministerio del Espíritu Santo esté dando ese alimento sólido a los que ya hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque, como hablaban en mensajes anteriores,
el bebé recién nació toma leche, a las 2 o 3 horas vuelve y tiene hambre. Mientras que la persona ya adulta llegó, desayunó y desayunó a las 8 de la mañana y hasta la 1 o 2 de la tarde viene y le vuelve a dar hambre. Aguanta mucho más cuando se tiene alimento sólido. Estamos más cimentados y más influctuantes, ya no fluctuamos menos cuando hay un alimento sólido que nos cimienta. Espero que esto esté quedando claro. Entonces dice, pero gradualmente se le puede ir dando. Entonces vamos a leer en Hebreos 5:13. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Entonces dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces mire que no lo digo yo sino la escritura. O sea, nosotros a medida que avanza el tiempo, ya no podemos conformarnos sencillamente a que nos estén repitiendo que hagamos las mismas cosas. Es necesario que las dejemos de hacer, es necesario que las vivamos para que el Espíritu Santo traiga más. Y eso es lo que el profeta dijo, ¿cómo quiere usted aprender álgebra si no vive su ABC? Si no vive en la luz que ya Dios le ha venido dando. Pero el Señor dijo, al que tiene, se le dará, porque lo está usando, porque lo está poniendo en práctica, pero al que no, aun lo que tiene se le quitará. Entonces, tampoco es consciente aún de la obra que el Padre le tiene. O sea, el niño no es consciente, el niño natural no es consciente de lo que va a hacer después de grande. Así mismo el que nace de nuevo tampoco es consciente de a que Dios lo ha llamado, aunque ya viene con un don predestinado. Como dice la Escritura, que acabamos de leer, da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Entonces dice ahí, pero con una buena alimentación de parte del ministerio, hablando ya del Hijo de Dios espiritualmente, él irá creciendo en estatura y conocimiento hasta ser plenamente consciente de cuál es su trabajo. O necesario la palabra hablada, para que el Espíritu Santo nos traiga esa revelación del conocimiento de su palabra, para que seamos conscientes de lo que somos, del trabajo que venimos a hacer a esta tierra. Luego dice, si el hijo es responsable, se ocupará de las cosas de su padre, como ya lo citaba en Gálatas. A medida que el niño crece y el tutor del Espíritu Santo le va trayendo la palabra, entonces él se va a ir desempeñando en ella, la va a ir poniendo por obra hasta que el padre dice, ese es mi hijo amado, y lo va a llevar a una adopción. Bueno, cuando alguien nace de nuevo, su vida antigua muere completamente, sus creencias antiguas mueren, está parado sobre la revelación de Cristo, la palabra de la hora. Bueno, hay mucho que decir en cuanto a esa parte. La vida antigua desaparece completamente, todo rastro cuando con una siendo manifiesto por la palabra, entonces nos constriñe a que nos arrepintamos y corrijamos esas cosas. Y todo avivamiento, cada avivamiento que ha surgido, ha venido con un compungimiento de corazón de parte de la persona cuando la palabra le toca, cuando la palabra toca su corazón. Es el caso del hombre que el profeta comentó, que muchos años le habían hablado de la palabra, invitándolo, vaya, mire, y nada, y cuando ya se fue haciendo viejo, se encontró con una pequeña frase que le decía, ¿cómo estás? ¿O estás listo para presentarse delante de Dios? Algo así. O de algún día va a tener que presentarse delante de Dios, y cómo se va a presentar. Y el hombre eso le empezó a sonar y a sonar, y lo compungió tanto que él vio la necesidad del Espíritu Santo. Y comenzó a ir de iglesia en iglesia. En la Pentecostal dijo que hablara en lenguas, habló en lenguas, pero él no notó un cambio. En la otra que tenía que gritar, gritó y tampoco lo notó. Hasta que cuando el profeta le dijo, le explicó lo que había sucedido. Él dijo, en el momento en el que usted vio eso, usted lo aceptó y el Espíritu Santo entró allí. Entonces el nuevo nacimiento es algo tan sencillo que nosotros muchas veces no lo podemos ni notar, pero en esa persona ya había sucedido. Entonces, él iba a hablar en lengua del Espíritu Santo, pero le dijo, sí, es el Espíritu Santo, pero no es el nuevo nacimiento, y comenzó a explicarle. Entonces, ¿qué pasó allí? Su vida paró y se renovó a una vida diferente. Lo que había ya por dentro allí predestinado, pues mucha gente dice que por una persona que se le dale años y años y no acepta, ya está perdido. No es así.
Una persona le puede hablar muchos años, pero es en el tiempo, dice Gálatas 4, en el tiempo señalado por el Padre cuando suceden las cosas. Es dentro de la voluntad de Dios. Entonces decía, si una persona recién escucha el mensaje y no lo capta de una, no es simiente, está equivocado. Hay gente que puede durarse años y después recibirlo, como en el caso de este hombre. Entonces el avivamiento comienza con un compungimiento, así como sucedió con el primer discurso de Pedro en Hechos 2, cuando él les habló y les dijo lo que ellos habían hecho. Ellos vieron que eso era verdad y ellos dijeron, no, vamos a tener que enfrentar a Dios habiendo hecho esto. Entonces hay un nuevo nacimiento en esas personas. Se compungió de tal manera que, ¿qué haremos? Necesitamos arreglar esto. Eso es lo que pasa. Si usted ve que algo está fallando en su vida, necesita arreglarlo. Si yo veo que algo está fallando, necesito arreglarlo. Entonces, ahora sí vino Pedro y dijo, bautícese en el nombre de Jesucristo para que reciban el don. Ya habían recibido la palabra que los compungió, pero se necesitaba el don, que era la palabra que los iba a perfeccionar. Bueno, entonces, creo que ahí está suficientemente claro también. Entonces usted muere a sus creencias, por ejemplo, no traiga nada a la denominación, porque eso hace parte de su antigua vida, de la muerte. Está parado sobre la revelación de Cristo y su crecimiento es revelación tras revelación, palabra sobre palabra. Entonces voy a leer aquí, en el libro de Cristo es el misterio revelado, en el párrafo 234 que nos habla sobre el nuevo nacimiento. Hay unos cuantos párrafos allí. Primero el 234. Dice, ¿qué es entonces el nuevo nacimiento? Preguntaría usted. Pues hermano Branham, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es la revelación de Jesucristo personalmente a usted. Amén. No que usted se haya unido a una iglesia, hay gente que puede nacer de nuevo dentro de una denominación y vivir conforme a la denominación y no hacerle mal a nadie y ser buena gente, pero hasta que no nazca de nuevo, eso no sirve para nada. Entonces, no que usted se haya unido a alguna iglesia o haya dado la diestra de compañerismo o que haya hecho algo diferente, haya citado algún credo, prometió vivir según un código de reglas, sino Cristo, la Biblia. Él es la palabra que le fue revelada a usted. Si a usted le está haciendo revelada esa palabra hoy, eso le muestra que usted ya nació de nuevo. Pero si usted la vive, si no la vive, entonces usted está viviendo de una religión, cobijándose dentro de lo que es predestinación, y ya vemos que predestinación es que usted viva la palabra. Si Dios lo predestinó a usted es porque Él vio la clase de vida que usted viviría, y por eso inmoló un cordero y escribió su nombre allí, porque Él sabe que usted hasta el fin se pararía por su palabra. Entonces, Él es la palabra que le fue revelada a usted, y no importa lo que cualquiera diga o lo que suceda, es Cristo. Ya sea pastor, sacerdote, lo que pueda hacer es Cristo en usted. Esa es la revelación sobre la cual fue edificada la iglesia. La iglesia no fue edificada, digámoslo así, sobre un hombre, sobre la doctrina de un hombre, sobre lo que fue un hombre, ya sea el profeta, ya sea el que sea, sino sobre la revelación de Cristo. Y el profeta, uno de los propósitos del profeta fue revelarnos a Cristo, Dios a través del profeta. Y si a usted no le ha sido revelado que Cristo en usted tiene que estar actuando hoy, usted no ha nacido nuevo. Así su conocimiento no le guste y razone y pelee contra esto, es la verdad. Aquí el mensaje lo dice. En el párrafo 236 dice, Cristo siendo revelado y Él es la palabra. Y cuando la palabra es revelada, entonces ella misma se expresa. Mire, es una vida que ya usted no vive por su propia cuenta. Es una vida que ya Él vive, por eso se llama una vida vivida. Ya no la vive usted, sino que Él la vive. Entonces, ese es el propósito de Dios con Jesucristo, para expresarse a Él mismo, para tomar sus leyes y vivir y cumplir su ley según la muerte. Y Dios murió en carne para así condenar al pecado en la carne, para así poder tener a sí mismo una novia gloriosa, redimida de nuevo, la cual creerá solamente en la palabra de Dios y no la canjeará por conceptos intelectuales como lo hizo Eva. Esta es la idea de Cristo, esta es la idea de Dios. El nuevo nacimiento revela esto. ¿Qué revela el nuevo nacimiento? Que es Cristo en usted. Si Cristo no está en usted, entonces no importa el conocimiento del mensaje, la Biblia que usted tenga. Y usted se da cuenta porque ya usted no vive, ya usted no rechaza la palabra, ya usted no la cambia por conceptos intelectuales.
Entonces, bueno, vamos a continuar acá. En el párrafo 290 rápidamente, para cortar el tiempo. Dice, es Jesucristo el nuevo nacimiento. Le fue revelado a usted que Él tiene la preeminencia para poder expresar sus palabras y cualquier cosa que Él ha prometido en estos posteriores días puede traerlo a cumplimiento por medio de su cuerpo a medida que está orando. Es exactamente la palabra de Dios manifestada. Sí, mira, ¿cómo negar un ministerio hoy si cada persona que nace de nuevo Dios obra y actúa a través de ella? Eso es lo que sucede con la gente que niega el ministerio. No han nacido de nuevo, nacieron dentro de una religión, dentro de una denominación. ¿Cómo va a llamar usted? Usted me dirá, ¿cómo usted quiere llamar al mensaje que lo denominaron? No, el mensaje no lo denominaron, pero sí salió una denominación tomando parte del mensaje y rechazando el otro. Eso es lo que hace la denominación. Toma una parte de lo que el mensajero dijo, pero rechaza la otra. Eso sucedió con Juan Wesley. Aceptaron la santificación y rechazaron el Espíritu Santo, rechazaron los milagros, la sanidad del Espíritu. Y eso lo predicó Juan Wesley. Y cosas por el estilo. Entonces, en el párrafo 303, simplemente estoy leyendo aquellos que son relacionados con el nuevo nacimiento. Dios se conoce en la simplicidad y por la revelación de Jesucristo, la persona por más analfabeta. No es por su teología, es una revelación de Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se aceptan otras rocas. La única roca que Él va a aceptar es la revelación de Cristo a usted. Y Cristo es la palabra. Ya que la quieran sustituir, eso no importa porque cada hijo predestinado, como ya lo decía al principio, va a nacer de nuevo. Gústele a quien le guste. Y la incredulidad suya no va a hacer que la palabra de Dios sea nula. No la va a abrogar. No se acepta ninguna otra roca, ninguna roca romana, ni roca protestante, ni escuela, ni alguna otra cosa, sino exactamente la revelación de Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Él nace allí e inyecta su propia vida y la vida suya desaparece. Eso es lo que yo quiero. Y lo que Dios quiera, que mi antigua vida muera completamente, desaparezca para poder que Él pueda dejarse ver. Y la vida suya se proyecta a través de usted con preeminencias hacia las personas, con una vida de servicio hacia los demás, para que ellos vean la vida propia de Cristo, las obras y las señales y maravillas que Él hizo, obrando lo mismo a través de usted. Fuera de eso, lo demás no tiene ninguna importancia en absoluto. La gran revelación desarrollándose. Que se va a levantar otra vez el profeta, no se va a levantar, porque Cristo está en usted, la esperanza de gloria. Y es a través de usted, sobre esa roca que fue edificada la iglesia, sobre la revelación de Cristo en usted. Gústele al quien le guste. Entonces, en el párrafo 403, estoy tomándolo rápidamente. Si usted quiere tomar nota, tome y ya después lee más detalladamente. Por causa del tiempo me estoy afanando un poquito. Párrafo 403, mismo mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado, dice: observen, habiendo sido dada a conocer la revelación de este secreto a ellos, por su gracia, cuando esta gran revelación, el misterio revelado, les sea dado a conocer a usted, después usted denuncia las cosas del mundo. ¿Sí, mira? Cuando usted nació de nuevo, entonces usted llama las cosas erradas. Usted no se goza de la injusticia. Usted quiere vivir la justicia es la palabra. Entonces usted denuncia lo que las denominaciones hacen. Usted denuncia lo que la gente hace queriendo separar a la gente de la palabra. Llámese como se llame. Cualquier cosa que niegue la palabra es anticristo, lo dijo el profeta. Cualquier cosa que niegue la palabra a través del profeta es anticristo. Cualquier cosa que niega que hay una luz más alta hoy es anticristo, porque el profeta dijo que la habría y esa es la palabra de Dios. Cualquier cosa que diga que Dios no obra a través del hombre, no a través de las máquinas, es anticristo, porque Dios dijo que únicamente oraba a través del hombre, y eso yo creo que ya lo hemos venido remachando desde hace tiempo. Bueno, entonces, voy a tomar un ejemplo de lo que es este nuevo nacimiento en la vida de un hombre, que fue en la vida del profeta Eliseo. Y usted puede tomar ejemplo, porque allí claramente se expresa lo que es el nacimiento, crecimiento, y digamos así, adopción del Espíritu Santo. Eso está en Primera Reyes capítulo 19,
versículo 19 al 21. Lo voy a leer. Dice, partiendo él de allí, está hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Póngale cuidado. Hay una señal allí, echó sobre él su manto. El manto es la palabra con la que debemos cubrirnos. Allá está en forma simbólica. Cuando Eliseo vio eso y reconoció que era un hombre el que hizo eso, ¿qué fue lo que hizo? Dice el 20, entonces dejando de los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Entonces fíjese que hizo Eliseo. Dejó todo lo que estaba haciendo, su antigua vida la dejó, fue y se despidió de sus seres queridos, y hasta aquí llegué, ya no voy a vivir conforme a ustedes, ya no voy a vivir conforme a su enseñanza, ya no voy a vivir conforme a la denominación, no voy a vivir conforme a los deseos del mundo, ahora voy a seguir el ejemplo de este profeta. No te entre en línea lo que hizo Eliseo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí yo quiero parar porque esto es una representación perfecta del nuevo nacimiento allí en Eliseo. Él quemó su antigua vida, el arado de bueyes con el que él trabajaba la tierra, aún los mismos bueyes, él estaba quemando, estaba deshaciéndose de todo aquello que lo podría hacer devolver en un tiempo futuro. Entonces él simplemente tomó y se deshizo de todo eso. ¿Y qué hizo con eso? Se lo entregó a su familia. Así como nosotros tenemos que entregarle el pecado al dueño original, que es el diablo. Hágalo usted, hágalo sus siervos. Nosotros somos libres en Cristo. Entonces, es diferente fue con el joven rico cuando el Señor le dijo, venda todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque todo eso lo podría hacer devolver en un tiempo futuro y así no podremos seguir a Cristo. Tenemos que deshacernos de todo lo que ha sido nuestra antigua vida, que nos pueda hacer regresar a esa vida anterior, como lo hizo Eliseo acá. Y note que cuando Eliseo ahí en esa representación del nuevo nacimiento comenzó, ¿qué sucedió? Él no comenzó haciendo milagros, él comenzó siguiendo el ejemplo de Elías, sirviéndole a Elías. Pues necesitamos comenzar a servir al Señor en lo poco que Él nos diga, en una barridita a la iglesia, en una limpiadita, en una oración sencilla que nos pongan a hacer. Servirle al Señor en esas cosas simples para que ya cuando llegue el momento, entonces el Señor le delegue a usted una responsabilidad, porque el que en lo poco es fiel, en lo mucho también lo es, dice la Escritura. Bueno, entonces me gusta tomar este ejemplo de Eliseo porque fue un hombre de carácter. Un hombre que cuando dijo algo, lo dijo y no se movió de allí. Y cuando él dijo, me voy detrás de usted, de una vez quemó aquello, no se puso a razonar, que es que mi iglesia me está dando el mercado semanal o mensual. No se puso a hacer eso. Es que mi iglesia me tienen trabajando y me tienen un puesto de diácono, de pastor. Él no se puso a ver eso. Él quemó toda su antigua vida porque él vio que en Elías estaba la vida que él necesitaba. Y el seguir a Elías y servir a Elías representó para él tomar su lugar. Y hoy servirle el mensaje del profeta Elías de este tiempo, del hermano Abraham, nos representa a nosotros lo mismo, llegar y tomar un lugar similar al de él. Entonces, bueno, dice en el mensaje el filtro de un hombre que piensa. Voy a leer también unos cuantos párrafos. En el 122 dice, ahora, ustedes quieren la evidencia del Espíritu Santo, allí está. Cuando esa alma de ustedes se alinea con la palabra de Dios, en todo aspecto, muestra que ustedes han aspirado su vida a través del filtro de un hombre que piensa, el filtro de Dios. Cuando usted quiere que usted examina sus pasos, que cada uno vaya conforme a la palabra, es porque usted está aspirando esa vida. Usted ya no está dando las cosas por su propia cuenta, sino que hasta donde la palabra le permita. Entonces, ese es el filtro de Dios, que fuimos lavados por el agua de la palabra. Ahí vuelvo otra vez a hacer referencia a Efesios 5:26. Y voy a saltarme allí al párrafo 125 hasta el 127. Dice, no queda nada sino el Espíritu Santo. Y entonces eso muestra que en ustedes estaba esa simiente predestinada dentro de ustedes
como lo hablaba al principio de este mensaje. Esa simiente ya venía en mí, pero se necesitaba la palabra y el Espíritu para que vinieran a vivificarla y comenzara a producir conforme a la naturaleza que ya estaba dentro. Usted ve que la gente dura años y años escuchando, sentado en una banca en la iglesia, y llegó un momento y produjeron cizaña, diferente a la palabra. Es porque la vida que estaba allí predestinada no era la vida de Cristo, era la vida de una cizaña. Por eso la Escritura dice que Dios predestinó a una limpio para el día malo. Entonces, esa simiente predestinada dentro de ustedes que los hace a ustedes tener hambre por Dios. Todo lo que el Padre me ha dado, me lo ha dado para redimirlo. Ellos murieron conmigo en el Calvario. Ellos resucitaron conmigo en la resurrección. Todo lo que Él me ha dado vendrá a mí. Serán colocados en el cuerpo. Eso es adopción, que vamos a tocarlo si Dios quiere en otra ocasión. Serán colocados en el cuerpo. Y dice, donde pie, brazo, nariz, boca, sea lo que sea, cada miembro del cuerpo de Cristo, ellos serán colocados allí y ellos vendrán a mí en su tiempo. El filtro de nombre que piensa, ¿no? 126. Igual es el 127. Allí está esa verdadera filtración de todo el pecado del mundo. Y el amor del mundo está muerto. El amor hacia las cosas del mundo muere cuando la palabra viene y lo compunge a usted y le dice, eso está mal. Y usted, por más que usted se inclina y que su memoria, la costumbre que usted tiene de hacer eso, lo lanza a eso, hay algo internamente que le dice, eso está mal. Eso es la palabra de Dios allí. Entonces dice, y esta alma solo está absorbiendo una sola cosa. Aquí está. No lo olviden. Todos ustedes allá afuera en los teléfonos, fíjense esto en su mente. Cuando un hombre que piensa, comienza a pensar delante de quién él se va a parar y lo que la palabra de Dios es, cuando él comienza a pensar, entonces, cuando él aspira a través de eso, no hay nada que pueda llegar a ellos sino el Espíritu Santo. Cuando usted sabe que se va a parar delante de Dios y que va a tener que rendirle cuentas a Él, como le sucedió al hombre del ejemplo que le puse ahorita, del profeta, no queda nada, usted simplemente queda la palabra y usted. Entonces, ¿qué es la evidencia del Espíritu Santo? Que esa palabra les ha revelado a usted, y dijo el Señor en su palabra, y aún el profeta lo dijo, que la verdadera evidencia del Espíritu Santo es que usted sea guiado por el Espíritu Santo, sea guiado por la palabra. Bueno, entonces dice, de todos modos ya es hijo, tiene vida eterna, lo dice San Juan 5:24, el que cree en mí tiene vida eterna, ya tiene vida eterna. Su deseo de pecar murió, por eso es que no cometemos el pecado, porque ya no hay un deseo allí de pecar, ya eso murió, ya eso desapareció. Lo dice en Hebreos 10, 2 y 12, vamos a leerlo ahí rápidamente ya para ir terminando. Hebreos 10, vamos a ver lo que dice. 2, Hebreos 10, 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Está hablando de la antigua ley, que los que tributaban ese culto aún después de hacerlo salían a volver a pecar y tenían que volver y regresar a hacer lo mismo, el mismo sacrificio. Y lo mismo la gente de las denominaciones, eso es perdón, 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 y nunca aceptan el perdón, pues que su vida sigue esperando una expectativa de que estamos muy mal y dicen lo mismo. Pero el pueblo de Dios no está mal, el pueblo de Dios va de gloria en gloria. Entonces, dice en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando usted aceptó ese sacrificio, Él vino y se sentó allí en el trono. ¿Qué es la diestra de Dios? Es el trono de Dios, el lugar de dominio. Es la autoridad que Él recibió. Esa autoridad la recibió a nosotros. Con nosotros tiene la autoridad sobre nosotros, con sus hijos. Luego dice 1 Juan 3:9. Vamos a tocarlos ahí rápidamente también. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cómo puede pecar si la naturaleza pecaminosa murió? Si ya cambió el deseo de pecar, ya el deseo es hacer la palabra, hacer justicia. Ya no puede, y además de eso, cuando uno comete errores o algún pecado, porque solamente el pueblo de Dios es el que comete pecados, dice el mensaje.
hay un sacrificio constantemente haciendo intercesión por nosotros. No hay manera, no hay manera de, dice el Señor en su palabra, ¿quién nos acusará? Si Dios es el que nos está justificando. Es una gran bendición. Y si usted después de entender esto sabe que su vida es diferente a lo que es el nacimiento, entonces comience a vivirlo. Comience a vivir la palabra. Bueno, entonces no basta con decir yo nací de nuevo. Es una vida vivida, como ya lo leí. Es una vida que usted ya no vive por su propia cuenta. Es una vida que la palabra la vive a través de usted. Esa palabra se expresa. ¿Cómo se expresa? Porque yo era un mentiroso, un ladrón, ya dejé de hacerlo. Yo era una persona que había alejado de la palabra, ya no. Yo era una persona que ni siquiera me alimentaba y ahora sí. Todas esas cosas. Y más allá de esa palabra me ha sido aclarada a mí. Entonces, ya para ir terminando, vamos a leer en Colosenses. Colosenses capítulo 3, el versículo 1 y 2. Dice entonces, si pues habéis resucitado con Cristo, es el nuevo nacimiento, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ese es su corazón. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si usted ya murió a esa antigua vida, entonces ya no busque alimentarse y hacer las cosas del mundo. Ya no busque deleitarse en los placeres del mundo. Ya no busquen desobedecer la palabra y en negarla. Como hay gente que uno la escucha decir que aún se llaman así mismos cristianos y dicen, sí, pero yo obedecerle a mi marido y someterme a él. No, ¿qué tal? No han nacido nuevo. No son del reino de Dios. Como hay gente que llega y miente y va y es capaz de dormir con otra mujer. ¿Qué pasó? Hay una vida diferente allí. Entonces, busque las cosas de arriba, busque las cosas de la palabra, llénese esa palabra, aliméntese. Hay suficiente alimento en el mensaje y en la escritura para nosotros ir en un crecimiento. Y usted solamente puede crecer a medida que usted lo vive. Cuando usted lo vive, usted está digeriendo ese alimento. Cuando no lo vive, usted lo está vomitando, porque no lo está aprovechando. Es que tal un niño que todo el tiempo el alimento que se le des lo vomita, se vuelve un desnutrido y no tiene fuerzas para trabajar, para caminar, para actuar. Eso sucede con la vida espiritual. Entonces, vale, aquí en la última parte, para terminar ya. Por un espíritu somos bautizados en este cuerpo, nacidos de su espíritu, entonces pertenecemos a un reino. Y nuestras vidas no son americanas, no son alemanes, no somos nada. Nosotros somos cristianos. Estamos fundamentados. ¿Cuál es el fundamento? La revelación de la palabra. Y caminamos en el espíritu, un esclavo en el amor, libres de las cosas del mundo. Y hemos vendido nuestros derechos en el mundo y hemos comprado esta perla de gran precio. Y caminamos y permitimos que el Espíritu Santo mismo se manifieste. Eso es lo que es su verdadera iglesia. Eso es lo que usted es, lo que yo soy, si nos rendimos y servimos a Dios. Y esto por medio de su palabra y no por lo que dice algún credo. Sí, mira, toda la escritura, el mensaje nos va a llevar a que es Cristo en usted. No Cristo en una cinta para perfeccionarlo. No. Cristo en usted. Cristo en un ministerio de la obra para perfeccionar a los santos. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Quiero recordarles San Juan 3:6, que fue parte de nuestro texto inicial, que lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Si usted vive las obras de la carne es porque carne es. Usted es de la carne. Pero si usted nació del Espíritu, usted es del Espíritu. Es inevitable, ya su vida es diferente. Usted no puede evitar vivir para Dios, porque es lo mismo que una abeja evite a sí misma dar lana, no puede. ¿Sí? ¿Qué le impediría dar lana? Que no se alimente, sea desnutrida. Va a dar una lana débil hasta que se le cae. Pero mientras esa oveja esté alimentada, gordita, va a producir buena lana. Eso es por lo que necesitamos alimentarnos de la palabra. Por necesitamos alimentarnos de su espíritu, del mensaje. Tenemos mensaje, tenemos cintas, tenemos la Biblia, tenemos un ministerio que nos está aclarando la palabra. Entonces, no hay excusa. No hay excusa si tenemos todas estas cosas. Y cuando digo tenemos cinta, no es para que pongamos la cinta en el púlpito. Usted la puede poner en su casa. Ese es el verdadero ministerio de las cintas.
¿Qué era el ministerio de la cinta en el tiempo del profeta? Para si hay alguno de la cinta que está escuchando. Ese ministerio iba de casa en casa poniendo el mensaje en las casas, pero en el púlpito no. Entonces yo espero que esto siga siendo más claro. Yo creo que el Señor, cada vez que hablamos de este punto, nos da más luz sobre eso. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Yo estoy muy agradecido con el Señor por haberme permitido. Primeramente, yo pensé que iba a ser mucho más largo y en más corto tiempo fue aclarado o fue presentado este tema. Segundo, que nos dé la oportunidad de hablar y de escuchar la palabra. Entonces, mi afán no es estar predicando, sino que algo que el Señor me dio a mí, yo lo pueda compartir para que usted y yo seamos edificados. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar. Padre celestial, amoroso Dios, te doy gracias por esta palabra, Señor, por la importancia de ese nuevo nacimiento, Padre. Yo te ruego que lo aclares a cada uno de tus hijos, Señor, para que ellos sean conscientes de lo que ya son, Señor. No lo que van a hacer, sino que vayan esforzándose por un crecimiento, Señor, por una vivencia de esa palabra, para que tú nos vayas delegando más responsabilidad, Señor. Vamos a ser responsables y cumplidos con lo que debemos hacer, Señor, en tu palabra. Bendice a los extranjeros, a los hermanos colombianos en el exterior, Señor, al ministerio de la obra, Padre. Y si hay alguno, Señor, que puede tocar esta palabra y este mensaje y traerlo, Señor, a una claridad, Padre, tráelo, Señor. De todos modos, Señor, reclamamos tu simiente porque el profeta dijo que de todos modos ellos van a venir y las denominaciones, quieran o no, los van a tener que soltar, Padre. Entonces te doy las gracias, Señor, y pido tus bendiciones para cada uno de los que oyen, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.